Estoy a punto de contarte la historia de cómo unas simples palabras escritas en un manifiesto se convirtieron en el experimento más mortífero de la humanidad. Estamos en Alemania en 1844. El joven Marx está parado frente a una fábrica textil mientras ve que el humo negro está manchando el cielo. Observa a los trabajadores salir y empieza a ver a hombres y a mujeres cansadas, con los ojos hinchados, personas con vendas en las manos, que trabajan muchas horas al día a cambio de muy poquito salario. Así que ve a los dueños pasando en carruaje, bien vestidos, con una mirada indiferente, y algo empieza a arder en su corazón. Este mismo joven Marx, con 26 años, es expulsado de Alemania por escribir contra el gobierno. Se muda a París y conoce a quien en un futuro vamos a nombrar como su mejor amigo, Friedrich Engels, que irónicamente es hijo de un rico industrial que odia todo lo que representa a su familia. Y los dos se vuelven completamente inseparables. Marx camina por las calles industriales y ve lo mismo por todas partes. La revolución industrial está devorando Europa. Personas trabajan hasta morir mientras los dueños se hacen millonarios. Y Marx ve un patrón que se repite constantemente. La historia entera es una guerra de clases, burgueses contra proletarios. Los dueños siempre son los que tienen todo y los trabajadores solo tienen su trabajo que vender. Así que Marx en su cuarto escribe furiosamente, pero a su vez su familia está pasando hambre y 3 de sus hijos mueren de enfermedades que él no puede pagar. Luego también lo echan de París, también de Bruselas, y termina en Londres, donde pasa años en la biblioteca construyendo esta teoría. Ya en 1848 publica lo que conoceremos como el Manifiesto Comunista. Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo. La tesis es brutal. Dice que el capitalismo se autodestruirá, que los trabajadores se van a levantar y que tomarán las fábricas por la fuerza. Asimismo que será abolida la propiedad privada, que habrá una dictadura del proletariado y luego vendrá el paraíso. Una sociedad que no tenga clases. La frase termina con proletarios de todos los países unidos. Pero casi nadie lo lee. Marx muere en 1883, solo y completamente olvidado. Se dice que menos de 12 personas estaban en su funeral. Y van a pasar 30 años cuando en Rusia un hombre va a tomar esas palabras y convertirlas en ríos y mares de sangre. Su nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, pero el mundo lo va a conocer como Lenin. Noviembre de 1917. Vladimir Lenin toma el poder de Rusia después de derrocar al gobierno provisional en lo que llaman la Revolución de Octubre. Lenin tiene 47 años y finalmente tiene lo que siempre quiso, un país entero para construir el paraíso que Marx prometió. Pero la Rusia que hereda es un completo infierno. El país acaba de pasar 3 años en la Primera Guerra Mundial, una guerra que costó millones de vidas rusas y no ganó absolutamente nada. Los soldados están desertando en masa, hambrientos, sin armas. Las ciudades se quedan sin comida porque los campesinos no quieren vender grano por dinero que no vale nada. En la capital la gente está pasando hambre, los niños mueren en las calles y los perros callejeros buscan alimentos. Lenin mira todo este caos y ve una oportunidad. Marx dijo que la revolución vendría cuando el capitalismo colapsara. Y Rusia está colapsando, entonces es el momento perfecto. Promete 3 cosas: paz, pan y tierra. Paz significaba salir de la guerra inmediatamente, pan significa comida para las ciudades hambrientas y tierra significa distribuir las propiedades de los terratenientes entre los campesinos. El pueblo, esto en ese momento, lo aplaude. Pero Lenin tiene un problema. Rusia no se parece a lo que Marx predijo, porque lo que él dijo en su momento fue que la revolución comunista vendría en países industrializados como Alemania o Inglaterra, lugares donde el proletariado es fuerte y numeroso. Rusia es un país atrasado, agrícola, donde el 80% de la población son campesinos analfabetos. Pero a Lenin no le importa, él va a forzar la revolución de todas maneras. Firma la paz con Alemania en marzo de 1918 y entrega territorios masivos: Ucrania, Polonia, los países bálticos. Rusia pierde 1/3 de su población, 1/3 de sus tierras agrícolas, la mitad de su industria. Los generales rusos lo llaman traidor, pero Lenin no titubea. La guerra mundial no le importa. Él está peleando una guerra diferente, lo que él llama la guerra de clases. Y esa guerra apenas está comenzando. En junio estalla la Guerra Civil Rusa. Los blancos, una coalición caótica de monárquicos, liberales, socialistas, moderados y generales zaristas, se levantan contra los rojos de Lenin. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón envían tropas y armas para apoyar a los blancos porque tienen terror de que el comunismo se expanda.
Rusia se convierte en un completo matadero. Lenin crea la Checa, la policía secreta dirigida por un hombre que dice: no buscamos pruebas de que el acusado haya actuado contra el soviet. La primera pregunta que debemos hacerle es: ¿a qué clase pertenece? Tu clase social decide si vives o mueres. La Checa ejecuta a decenas de miles, terratenientes, sacerdotes, burgueses, oficiales zaristas, cualquiera considerado enemigo de la clase, sin juicios y sin apelaciones. Lenin ordena lo que es el Terror Rojo en septiembre de 1918, después de un intento de asesinato contra él. Es necesario alentar la energía y el carácter de masas del terror. Los fusilamientos masivos se vuelven rutina. Pero el caos es peor en el campo. Lenin necesita alimentar a las ciudades y al ejército rojo, así que implementa el comunismo de guerra, requisiciones forzadas de grano. Escuadrones armados van a los pueblos, toman todo el grano que los campesinos tienen, incluso las semillas para la próxima cosecha. Los campesinos que resisten son fusilados en el acto. Los campesinos responden a este acto dejando de plantar y en 1921 efectivamente llega la hambruna. 5 millones de personas mueren de hambre. Hay canibalismo en los pueblos. El gobierno publica carteles que dicen: esto es una barbarie, como si eso fuera a detener a la gente que se está muriendo. Lenin observa todo esto desde el Kremlin, pero no retrocede. Para él todo esto es necesario. La dictadura del proletariado que Marx prometía. La violencia es temporal, el sufrimiento es temporal. Al otro lado estará el paraíso. En 1922, los rojos ganan la guerra civil, los blancos están destruidos, los extranjeros se retiran y Lenin controla lo que queda de Rusia. Han muerto entre 7 y 12 millones de personas en 4 años de guerra civil y hambruna. El país está completamente en ruinas, la economía destruida y las ciudades vacías. Pero Lenin lo logró. El primer estado comunista del mundo existe. Y entonces su salud empieza a colapsar. Ha trabajado tanto, sobrevivió a un intento de asesinato y su cuerpo se está apagando. Sufre varios derrames cerebrales y queda parcialmente paralizado. Desde su cama dicta cartas advirtiendo sobre un hombre en el partido que le preocupaba. Un hombre brutal y sin escrúpulos que está acumulando demasiado poder. Su nombre es Joseph Stalin. Es 1928 y tiene el control absoluto de la Unión Soviética. Stalin mira a Rusia y decide que no es suficientemente comunista, no es suficientemente fuerte y no es suficientemente industrial. Así que va a forzar al país entero a transformarse en una sola década, sin importar cuántas personas mueran en el proceso. Lanza la colectivización forzada. Todos los campesinos deben entregar sus tierras y unirse a granjas colectivas controladas por el Estado. Los campesinos que resisten, especialmente los kulaks, que eran campesinos relativamente prósperos, son arrestados, fusilados o enviados al Gulag, que era el sistema de campo de trabajo forzados en Siberia. Entre el 32 y el 33 de 1900, Stalin provoca deliberadamente una hambruna en Ucrania, que mata entre 3 y 5 millones de personas. Los campesinos mueren de hambre mientras el gobierno exporta grano al extranjero. Al mismo tiempo, industrializa a una velocidad brutal con los planes quinquenales. Fábricas gigantes, presas, minas, todo construido con trabajo forzado y cuotas imposibles. Millones de personas trabajan hasta morir. Pero funciona. La Unión Soviética se convierte en una potencia industrial. Entre 1936 y 1938 ocurre la Gran Purga. Stalin, paranoico de que haya conspiraciones en su contra, purga al Partido Comunista, al ejército y a la sociedad entera. Arrestos masivos, torturas, confesiones falsas, ejecuciones. Casi todos los viejos bolcheviques que hicieron la revolución con Lenin son ejecutados en juicios. Generales del Ejército Rojo son fusilados por traición inventada. Entre 600.000 y 1.2 millones de personas son ejecutadas y millones más terminan en el Gulag. Stalin muere en 1953 después de gobernar por 25 años. Su cuenta de muertos es imposible de calcular con precisión. Estimaciones conservadoras dicen 20 millones de soviéticos muertos por sus políticas, pero algunas estimaciones llegan a 30 o 40 millones. El paraíso sin clases que Marx prometió se convirtió en un estado policial totalitario donde decir la palabra equivocada significaba desaparecer por la noche. Pero Stalin no fue el final. La idea de Marx se había expandido. China, Corea del Norte, Vietnam, Camboya, Cuba, Europa del Este. El comunismo se extendió por el mundo como un incendio y por donde pasó dejó montañas de muertos. Mao Zedong en China, entre 45 y 80 millones de muertos entre el gran salto adelante y la revolución cultural. Pol Pot en Camboya, 2 millones de muertos, un cuarto de la población, en solo 4 años. Kim Il-sung en Corea del Norte, un estado dinástico disfrazado de comunismo donde millones mueren de hambre mientras la familia Kim viven como emperadores. El libro negro del comunismo estima que en total los regímenes comunistas del siglo XX mataron aproximadamente 100 millones de personas. 100 millones.